La mayoría de las personas creen conocer las Escrituras, pero las versiones populares suelen omitir los capítulos más oscuros y perturbadores. Existen relatos tan grotescos, bizarros y gráficos ocultos en sus páginas que jamás te los contarían en una iglesia. Si te apasiona descubrir los secretos más incómodos y crudos de la historia antigua, dale follow a mi cuenta aquí en TikTok y prepárate. Estos son 5 pasajes bíblicos perturbadores que seguro nunca te contaron. Puesto número 5. El canibalismo por hambre. Registrado en el segundo libro de Reyes, capítulo 6. El contexto nos sitúa en la antigua ciudad de Samaria, la cual se encontraba bajo un brutal asedio militar por parte del ejército de Siria. Al bloquear la entrada de suministros, la ciudad cayó en una hambruna tan desesperada que la comida básica escaseaba por completo. Fue en este escenario de miseria extrema donde 2 madres hicieron un pacto macabro. Acordaron cocinar y comerse a sus propios hijos para sobrevivir un día más. Tras cumplir el trato con el primer niño, una de las madres arrepentida escondió a su hijo al día siguiente, desatando una disputa de locura que llegó hasta el rey. El monarca, horrorizado por la degradación de su pueblo, rasgó sus vestiduras en señal de absoluta locura. Puesto número 4. El pan de excremento de Ezequiel. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 4, nos encontramos en los tiempos previos a la destrucción de Jerusalén, para advertir al pueblo sobre el terrible cautiverio y la humillación que vendrían a manos de los babilonios. Dios utilizaba a sus profetas para realizar representaciones dramáticas y extremas en público. Fue así como se le ordenó a Ezequiel preparar su pan diario y cocinarlo utilizando excremento humano como combustible para el fuego, simbolizando la inmundicia que comerían en el exilio. Tras las amargas súplicas del profeta, quien se sentía completamente asqueado y contaminado, la orden fue modificada a estiércol de vaca. Imagina el horror psicológico de ser obligado a comer algo cocinado de esa manera. Si te asombran estos datos, búscame en YouTube para análisis mucho más profundos. Puesto número 3. El sacrificio de la hija de Jefté. Ubicado en el libro de Jueces, capítulo 11. Jefté era un líder militar y juez de Israel que se preparaba para una batalla decisiva contra los amonitas. Desesperado por asegurar la victoria a toda costa, cometió el error de hacer un voto sagrado e imprudente. Prometió que si regresaba victorioso, sacrificaría como ofrenda quemada a lo primero que saliera de las puertas de su casa a recibirlo. Para su absoluto horror, al volver con la corona del triunfo, la primera en salir corriendo con alegría y panderos fue su única e idéntica hija. El pasaje describe de forma desgarradora cómo, tras 2 meses de luto en las montañas junto a sus amigas, el padre cumplió al pie de la letra su terrible promesa, entregando a su propia sangre al fuego del altar. Puesto número 2. Los osos de Eliseo. Un perturbador suceso que encuentras en el segundo libro de Reyes, capítulo 2. Para entender este pasaje, hay que saber que el profeta Elías acababa de ser llevado al cielo, dejando a su sucesor, Eliseo, como el nuevo líder espiritual. Mientras Eliseo caminaba solo hacia la ciudad de Betel, un centro de idolatría que rechazaba su autoridad, un grupo masivo de muchachos de la localidad salió al camino con una actitud sumamente hostil para acosarlo y burlarse cruelmente de su calvicie. Tras recibir los insultos que amenazaban su integridad, el profeta se dio la vuelta y los maldijo en nombre de la divinidad. Inmediatamente, 2 osas salvajes salieron del bosque enfurecidas y despedazaron a 42 de esos jóvenes en medio del camino. Un castigo desproporcionado que hoy estremece a cualquiera. Para más debates históricos, búscame en mi página de Facebook. Puesto número 1. El horror de Gabaa. Considerado el relato más sórdido de todos, ubicado en Jueces, capítulo 19. El contexto ocurre en una época de total anarquía en Israel, donde no había ley ni orden. Un hombre de la tribu de Leví viajaba de regreso a su hogar junto a su concubina, y decidieron pasar la noche en la hostil ciudad de Gabaa, siendo recibidos por un anciano hospitalario. Durante la noche, una turba de hombres perversos rodeó la casa con violencia, exigiendo que les entregaran al invitado para abusar de él.
En un acto cobarde para salvarse a sí mismo y al anciano, el levita empujó a su propia concubina hacia la calle, dejándola a merced de la brutalidad de la multitud durante toda la noche. Al amanecer, la mujer colapsó muerta en el umbral. El horror no termina ahí. El hombre tomó su cuerpo, lo cortó en 12 pedazos con un cuchillo y los envió a los extremos de la nación como un macabro mensaje de guerra. Estos pasajes nos demuestran que la historia antigua guarda realidades sumamente crudas que desafían nuestra moral moderna. ¿Cuál de estas 5 perturbadoras historias te pareció la más impactante de todas tras conocer su contexto? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Si te atreves a seguir explorando los rincones más prohibidos y misteriosos del pasado, no olvides suscribirte en TikTok, YouTube y Facebook. Aún quedan demasiadas crónicas ocultas en las sombras esperando ser reveladas. Nos vemos en el próximo misterio.